Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 13. Capítulo 13 N/A. La gente suele preguntar cómo el protagonista, que entrenó solo con Amon, podría luchar contra Peter Parker. Lo he pensado. En mi contexto, esto ocurre justo después de la mutación de Peter, antes de que su fuerza y velocidad alcancen su máximo potencial. Aún es inexperto, aún está descubriendo sus poderes. Además, los niveles de poder en el universo Marvel son famosamente inconsistentes. Según la escala oficial de Marvel, Kingpin tiene un nivel de fuerza 4, sobrehumano, capaz de levantar entre 360 kilos y 12 toneladas, y hay casos canónicos en los que ha superado a Spider-Man en combate directo. Entonces, ¿usar Ramón y Star Platinum contra un Spider-Man novato? No es nada descabellado. 22 horas. Muelle de West City. La luz de la luna se filtraba a través de los tragaluces rotos en el almacén abandonado, salpicando manchas plateadas sobre el piso de concreto agrietado. Peter Parker empujó la puerta de hierro oxidada. Esta crujió como un ser moribundo. Llegas 3 minutos tarde. La voz vino de lo profundo de las sombras. Peter se tensó, escudriñando la oscuridad. ¿Quién? Joren salió de detrás de una pila de contenedores de envío, todavía vestido con el mismo atuendo deliberadamente horrible, como si hubiera perdido una apuesta en una tienda de segunda mano. Lo siento, ven aquí. Joren no se movió. Tenía las manos metidas en los bolsillos. Un ladrillo roto se levantó del suelo junto a él. Con una precisión inquietante, trazó un círculo perfecto de 2 metros en el suelo, dejando una línea polvorienta sobre la mugre. Quédate dentro. Peter dudó. ¿Por qué? Joren simplemente se quedó mirando. Se dio cuenta. Esto era un entrenamiento. Peter se encogió de hombros con timidez y entró en el círculo. De inmediato se sintió como una cabra esperando un cuchillo de sacrificio. Antes de que pudiera hacer una broma, varias piedras levitaron alrededor de Joren, flotando como satélites en órbita. ¿Qué es esto? Balbuceó Peter. ¿Antigravedad? ¿Levitación magnética? Pero no había tecnología. Ni cables ni emisores. Solo aire y silencio. Desde la perspectiva invisible de Joren, una figura de color púrpura azulado brillaba detrás de él. Star Platinum, con los brazos cruzados y los ojos brillando débilmente. Entonces, sin previo aviso y aporrear. Una piedra golpeó a Peter directamente en la frente. No le dolió, pero se sobresaltó. Gritó, frotándose el lugar mientras la piedra caía ruidosamente a sus pies. Quítate del camino, dijo Joren con voz monótona. Fuera del camino de qué? Aporrear. Esta vez, su hombro. Te dije que te quitaras del camino. Ahora Peter lo entendió. Se agachó ligeramente, con las rodillas dobladas y los músculos tensos. Su cuerpo vibraba con esa extraña y nueva consciencia, la que le hormigueaba en la base del cráneo. Otra piedra salió disparada hacia él. Justo cuando se lanzó, un pinchazo agudo apareció en la parte posterior de su cabeza. Se giró hacia la izquierda sin pensar. La piedra silbó junto a su oído y se rompió al caer en el recipiente de metal que estaba detrás de él. Eficiente. Una sonrisa tiró de los labios de Peter, pero murió rápidamente. 2 guijarros. 2 direcciones. Simultáneas. Golpe. Golpe. ¡Ay! Otra vez. Demasiado lento. Los siguientes 30 minutos fueron un infierno. Las piedras caían desde todos los ángulos. Altas, bajas, diagonales, girando. Más rápido. Más apretado. Implacable. Peter se revolvió dentro del círculo como un pinball, agitando las extremidades, siendo tocado una y otra vez. Pero poco a poco, las punzantes advertencias en su cabeza se hicieron más claras. Más nítidas. Dejó de mirar las piedras. Empezó a sentirlos. Una nueva piedra lanzada. Peter cayó hacia adelante como una piedra, justo cuando el proyectil cortó el aire donde había estado su garganta. La piedra pasó zumbando junto a su cuero cabelludo, casi. Lo esquivó. Inmediatamente después, sintió peligro a su derecha y giró su cuerpo hacia la izquierda. Otra piedra no dio en el blanco. Poco a poco, Peter encontró el ritmo. Sus movimientos se volvieron más suaves y precisos. Luego vino la última piedra. Esta vez no lo esquivó. En lugar de eso, extendió la mano y agarró la piedra limpiamente en el aire. El silencio reinó en el almacén.
Peter estiró los dedos, miró la piedra en su palma y jadeó en busca de aire. Él lo había hecho. Bien. La voz de Joren cortó el silencio. Te estás adaptando bien. La primera lección ha terminado. Ahora es hora de la segunda. Él hizo un gesto con el dedo. Ven aquí y atácame. Peter dudó. ¿Qué? Atácame con todo lo que tengas. Mientras hablaba, Joren flexionó las muñecas. Peter frunció el ceño. Conocía su propia fuerza. Suficiente para romper un muro de hormigón de un solo puñetazo. Claro, Joren era duro, pero la carne y la sangre seguían siendo carne y sangre. Tengo miedo de hacerte daño, admitió Peter. Joren dejó escapar una risa seca, como si acabara de escuchar el chiste más dulce. Oh, Dios mío. Qué tipo tan inocente. Inclinó la cabeza. Si no te mueves, lo tomaré como una rendición. El despido le dolió. La chispa competitiva de Peter se encendió. Tomó aire, salió del círculo marcado con tiza en el suelo y gritó, casi para asustarse y entrar en acción. Allá voy. Cargó y lanzó un derechazo directo a la mandíbula afilada de Joren. El puñetazo podría haber destrozado el tronco de un árbol. Joren se hizo a un lado, solo medio paso, y lo dejó pasar silbando. El fallo dejó a Peter completamente expuesto. Antes de que pudiera recuperarse, Joren le clavó el codo en la espalda baja a Peter. Ja 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 ja. Una extraña vibración recorrió la columna vertebral de Peter. Sus extremidades se trabaron. Cayó de bruces sobre el hormigón. ¿Solo con la fuerza bruta? Preguntó Joren con voz tranquila. Eso es solo un catálogo de debilidades. Apretando los dientes, Peter se levantó rápidamente y lanzó una patada circular. Esta vez, Joren no lo esquivó. Levantó su propia pierna y recibió de frente la patada de Peter. Ruido sordo. Sintió como si Peter le hubiera dado una patada a una viga de acero. El entumecimiento le recorrió la pierna. Joren ni siquiera se inmutó. Años de entrenamiento en energía ondulada habían forjado su cuerpo más allá de los límites humanos. En el momento en que la patada de Peter retrocedió, Joren intervino, con las manos juntas como una espada, y le dio un golpe en el hombro a Peter. Hacer clic. Un dolor abrasador le quemó la articulación. El brazo de Peter se quedó inerte. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Cómo? No había usado ese poder misterioso e invisible, ni siquiera un destello. Solo técnica pura y eficiente. Tienes poder, dijo Joren, avanzando lentamente, pero no tienes control. Como un niño de 3 años blandiendo un arma cargada. Se detuvo justo fuera de su alcance. Otra vez. El orgullo de Peter se encendió. Rugió y arremetió. Como era de esperar, no terminó bien. Media hora después, Peter yacía tendido en el suelo, magullado, dolorido, convencido de que su esqueleto se había convertido en grava. Nunca se había visto ni sentido tan destrozado. Al otro lado de la habitación, Joren permanecía intacto, respirando tan uniformemente como si acabara de leer el periódico. Con esto concluye la lección de hoy. Se giró para marcharse. Te espera y graznó Peter. Joren hizo una pausa. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Peter con voz áspera. ¿Qué es esa energía? Joren se bajó el ala del sombrero, pero no se dio la vuelta. Podría decírtelo, dijo, el día que me des un solo puñetazo. Luego salió, dejando a Peter solo en el frío concreto, mirando al techo y cuestionando cada elección de vida que lo condujo hasta allí. Al día siguiente. Escuela secundaria Midtown. Peter entró al aula arrastrando los pies con una sudadera con capucha de gran tamaño, agachándose como si hubiera robado un banco. Dios mío, Peter. Jadeó Gwen Stacy, llevándose la mano a la boca. ¿Qué te pasó en los ojos? ¿Peleaste en algún ring clandestino? Peter intentó sonreír, pero hizo una mueca cuando el movimiento le provocó una herida en la mejilla. No, solo, rodé por las escaleras accidentalmente. Gwen entrecerró los ojos. ¿Cómo haces para rodar por las escaleras y terminar con ojos de panda perfectamente simétricos? No tenía respuesta. ¿Debería decirle que mi misterioso compañero de clase me pisoteó durante 30 minutos seguidos? Al principio, Joren había sido casi amable, ofreciendo propinas entre mostradores. Al final, pura práctica de tiro. Murmurando algo vago, Peter se apresuró a llegar a su asiento y se desplomó sobre su escritorio. Con el rabillo del ojo miró hacia la última fila. Allí estaba Joren, sentado, reclinado hacia atrás, con una pierna apoyada en el escritorio, hojeando una enciclopedia de vida marina como si no hubiera pasado la noche anterior desmantelando a un adolescente con poderes arácnidos con sus propias manos.
Peter gimió en sus brazos. Definitivamente el diablo. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. La noche envolvió a Keynes. En la televisión, una presentadora de noticias presentó las noticias locales en un tono ligeramente exagerado. Durante 3 noches seguidas, un justiciero enmascarado y con mallas caseras ha aparecido en las calles de Keynes, especializado en atacar a miembros de pandillas callejeras. Según testigos presenciales, continuó, el hombre puede saltar muros y posee una fuerza extraordinaria. Un portavoz de la policía condenó posteriormente los hechos, calificándolos de acto ilegal de vigilantismo que altera gravemente el orden público. Las autoridades se comprometieron a investigar e instaron a la ciudadanía a presentar cualquier información. Joren apagó el televisor. Se reclinó en el sofá y se frotó las sienes. No le hizo falta pensar mucho para adivinar quién era ese supuesto bicho raro enmascarado. Peter Parker. El niño buscaba frenéticamente al ladrón que le había disparado al tío Ben, a su manera cada vez más visible. Qué tipo que nunca rehuyó los problemas. Joren se levantó, caminó hacia el refrigerador y sacó una botella de leche helada. Desenroscó el tapón, echó la cabeza hacia atrás y bebió un largo trago. El líquido frío se deslizó por su garganta, aliviando el borde de su irritación. Cada uno tiene su propio camino. Ya le había indicado a Peter la dirección correcta. Lo que el chico hiciera con él, o a dónde lo llevara, ya no era su problema. Ton. 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 Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Joren dejó la botella de leche y frunció el ceño bajo el ala de su sombrero. ¿A estas horas? ¿Quién demonios sí? Jojo. Soy yo. Peter. Abre, tengo algo genial para ti. Oh, perfecto. Apenas había tenido el pensamiento cuando la voz lo confirmó. Con un suspiro, Joren se levantó y abrió la puerta. Peter estaba afuera, con una sudadera con capucha enorme que lo hacía parecer extrañamente hinchado, como una paloma asustada con forma de sudalera. En el momento en que la puerta se abrió, prácticamente saltó hacia adentro. Nunca adivinarás lo que hice. Cerró la puerta de golpe tras él con un revés dramático y luego, sin previo aviso, bajó de un tirón la cremallera de su sudalera. Debajo. Un traje de spandex rojo y azul, hecho en casa hasta la última puntada torcida. La tela parecía áspera, claramente reutilizada de quién sabe qué. Una araña torcida había sido pintada a mano en el pecho en negro. Menos arácnido, más cangrejo hambriento. Pero la verdadera obra maestra fue la capucha roja que cubría toda la cabeza, con 2 enormes lentes blancas cosidas sobre los ojos, que le daban la mirada inquietante de un insecto depredador. Joren se quedó mirando. Sin expresión alguna. Peter, sin darse cuenta, giró en un círculo completo para mostrar su creación. ¿Y qué? ¿Genial o qué? Todo esto es diseño mío. Fibra de alta elasticidad, ignífuga, aislante, todo en uno. Extendió la muñeca. Y mira esto. Dejé pequeños agujeros aquí para que mis telarañas salgan disparadas sin problema. Para demostrarlo, disparó un hilo de seda blanca directamente al techo, donde quedó atrapado, colgando flácidamente de la lámpara. Joren levantó la cabeza y miró la lámpara de araña de cristal, recién limpiada hacía apenas unos días. Un pequeño pareció aparecer en su sombrero. Peter tiró orgullosamente de un hilo de seda de araña que colgaba del techo. Jojo. Incluso se me ocurrió un nombre genial. Adoptó una pose que claramente consideró heroica y bajó la voz una octava. De ahora en adelante y por favor llámame hombre araña. Silencio. Silencio absoluto y muerto. El único movimiento en la habitación era el solitario hilo de seda de araña, que se balanceaba suavemente desde la lámpara de araña. Joren lo miró fijamente. No dijo nada. La sonrisa confiada de Peter lentamente se convirtió en confusión. Jojo, ¿no te parece genial el nombre? No. ¿Por qué no? Mira qué onda. Feo. ¿Eh? Peter parpadeó, aturdido. Repitió Joren con voz monótona que este traje es muy feo. Extendió la mano y con su dedo índice tocó el emblema de la araña con forma de cangrejo que tenía Peter en el pecho. ¿Y ese nombre? También es estúpido. Peter sintió como si alguien hubiera arrojado un balde de agua helada sobre su alma. Pero, ¿ya terminaste? ¿Sí? Entonces sal. Antes de que Peter pudiera protestar, Joren lo agarró por la parte de atrás del cuello. Espera. Aún no he terminado. Encontré una pista sobre ese ladrón, el del callejón. Peter se agitó, moviendo los brazos como molinos.
Joren ni siquiera lo miró. Levantó al niño que se agitaba con sus ridículas mallas rojas y azules como si fuera un saco de comestibles, marchó hacia la puerta y la abrió de golpe. Y lo echó fuera. Estallido. La puerta se cerró de golpe, definitivamente. Paz. Joren se giró y regresó al centro de la sala. Su mirada se fijó en el molesto hilo de seda de araña blanca que colgaba del techo. Suspiró. Y me ocuparé de eso mañana. Se dirigió a su dormitorio y cerró la puerta tras de sí. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por la plateada luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Joren se quitó el abrigo, el sombrero y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con las manos apoyadas ligeramente sobre las rodillas. Cerró los ojos. Inhala profundamente, largamente, como si atrajera la misma noche hacia sus pulmones. Exhala. Constante, suave y rítmica. Con cada ciclo, su sangre comenzó a acelerarse. Un tenue halo dorado brillaba sobre su piel y recorría sus venas como luz líquida. Ríos lentos y luminosos que corrían bajo la superficie. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. El timbre sonó señalando el final de la clase. La maestra cerró su libro de texto y anunció que la lección había terminado. Inmediatamente, el aula se llenó con el ruido de las cremalleras, el roce de las sillas y el bullicio de los estudiantes recogiendo sus cosas y charlando. Joren deslizó su copia abierta del compendio ilustrado de criaturas marinas nuevamente en su bolso y se puso de pie, listo para partir. Una figura ágil apareció en su escritorio. Gwen está aquí. Hola, Joren tilde. Ella le tendió un volante estampado con el logo del Club de Ciencias. Vi tu puntuación en el último examen de física. Casi perfecta. Sonrió, esperanzada. La Sociedad de Ciencias está trabajando en un proyecto sobre colisiones de partículas de alta energía. Pensé que podría interesarte. Joren se echó la mochila al hombro y levantó la vista. Su mirada era tranquila. Ilegible. Ninguno de los dos habló. Gwen se removió bajo su mirada, pero aún así le tendió el volante. Nos reunimos todos los miércoles por la tarde en el laboratorio de física. ¿Podrías, vamos, Gwen? Otra voz interrumpió, seca y con un matiz de sarcasmo. Jessica Jones se apoyaba en el escritorio de al lado, con los brazos cruzados bajo su gastada chaqueta de cuero, mascando chicle con deliberada lentitud. Solo se hace el interesante. No me digas que de verdad crees que es un prodigio de la física. Ese silencio solo funciona con gente como tú, ya sabes, los que todavía creen que las notas importan. Joren la miró una vez y luego miró hacia otro lado, como si no hubiera hablado en absoluto. Se colgó el bolso sobre un hombro y caminó directamente entre ellos, dirigiéndose a la puerta trasera. Oye. Espetó Jessica, molesta por el despido. Gwen la agarró del brazo. No, Jess. Entonces se giró y lo llamó. Joren, espera. Él no disminuyó la velocidad. Nuestra próxima clase es sociología, dijo, corriendo tras él por el pasillo. Es en el edificio oeste, en la misma dirección. Así que, ella es conveniente. La multitud de estudiantes en el pasillo se apartó instintivamente cuando Joren pasó, como agua alrededor de una piedra. Siempre has tenido unas notas increíbles, continuó Gwen, acompañándolo. ¿Por qué no te unes a un club? Quedaría genial en tus solicitudes de ingreso a la universidad o en tus prácticas. En serio, tu currículum destacaría. Joren siguió caminando con la mirada fija hacia adelante. Su voz se fue apagando. Cruzaron el césped iluminado por el sol entre los edificios en silencio. Gwen medio paso detrás y Joren impasible. En la puerta del aula de sociología, se detuvo. Deberías pensarlo, dijo en voz baja. No respondió. Simplemente entró, se sentó en su asiento habitual en la última fila, junto a la ventana, y sacó su libro de sociología. Gwen lo observó por un momento y luego suspiró. ¿Cómo puede este tipo ser tan desalmado? Peter se lleva muy bien con él, quizás debería pedirle ayuda a Peter. Dentro del aula, Joren abrió su libro, pero las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. Clubs. Currículums. Colega. Todos los hitos ordinarios que los estudiantes se propusieron, todo aquello parecía increíblemente lejano. Las clases del día habían terminado. Como de costumbre, Joren se echó la mochila al hombro y se dirigió al supermercado. Necesitaba comprar bacalao fresco, además de limones y eneldo. Para la cena, planeó preparar bacalao al horno con hierbas. Todo salió exactamente como se esperaba. Pacífico, ordenado y mundano.
De vuelta a casa, se movía con soltura. Descamaba, evisceraba y secaba el pescado con palmaditas. Lo sazonaba generosamente con sal marina y pimienta negra recién molida, y luego colocaba finas rodajas de limón sobre la superficie, intercalando ramitas de eneldo aromático. Lo metía al horno precalentado. Temporizador programado. Se sirvió un vaso de agua, se acomodó en el sofá y encendió el televisor. Las noticias de la noche seguían sonando de fondo. Boletín de noticias de última hora. La pantalla se cortó abruptamente. Una reportera estaba parada en la cabecera del puente Williamsburg, con las luces de la policía destellando detrás de ella y la multitud en caos. Hace apenas unos momentos, una enorme criatura no identificada apareció en el puente Williamsburg. Atacó vehículos, causando graves interrupciones del tráfico y múltiples víctimas. La cámara se sacudió violentamente. En pantalla, un monstruo corpulento cubierto de escamas verde esmeralda arrasaba por el puente. Con una facilidad aterradora, volcó un sedán de lado, con sus garras chirriando sobre el metal como clavos en una pizarra. ¡Oh, Dios mío! Gritó el reportero con la voz quebrada por el pánico. Joren observó impasible. Entonces, una mancha roja y azul descendió del cielo, balanceándose con gracia en una hebra de seda de araña. Peter Parker. Aterrizó suavemente sobre los cables de suspensión y luego se lanzó hacia la criatura. En la televisión, Spider-Man bailaba entre los zarpazos del monstruo, lanzando telarañas para alejar a los civiles del borde antes de que cayeran al río. Esquivó, se deslizó y enredó a la bestia con telarañas reforzadas. Tranquilo, rápido, implacable. Yale yale. Ese ratón de biblioteca hablador finalmente había hecho algo que valía la pena. Joren cogió el mando a distancia y cambió de canal. A un documental sobre el océano. Un brillante banco de sardinas serpenteaba en el azul, eludiendo una manada de delfines cazadores. Esto sí que fue interesante. No una iguana gigante haciendo berrinches en un puente. El horno sonó suavemente. La cena estaba lista. Al día siguiente. Los pasillos de Midtown High zumbaban como una colmena. ¿Viste las noticias? Es monstruo lagarto. Fue una locura. Spider-Man salvó como a 10 personas. Es literalmente nuestro héroe. Lo juro, lloré. Joren se movía a través de la charla como un fantasma, con expresión vacía, ritmo constante, absolutamente desinteresado. Apenas había llegado a su casillero cuando un borrón de miembros agitándose salió disparado de la escalera. Era Peter Parker. Pálido, con los ojos muy abiertos y manchas oscuras debajo de los ojos como si no hubiera dormido en días. Jojo. Peter lo agarró del brazo y lo arrastró hacia el rincón sombreado de la escalera. ¿Viste las noticias de anoche? ¿Lo del puente de Williamsburg? Su voz era apagada y temblaba por un pánico apenas contenido. Joren no dijo nada. Solo lo miró. Ese lagarto, ese monstruo, a Peter se le cortó la respiración. Creo que es el Dr. Connors. La expresión de Joren no vaciló. Recordó el nombre. Industrias Osborn. El recorrido por el laboratorio. El científico manco, con la mirada perdida por la obsesión. Ese día en Oscorp, continuó Peter, el Dr. Raman dijo que Connors estaba investigando genética entre especies, intentando usar a un reptiliano para regenerar su brazo. Su voz se redujo a un susurro. El monstruo y también le falta el brazo derecho. ¿Y cómo se mueve? La fuerza y es él, jojo. Tiene que serlo. Intenté llamar a Osborn anoche. No hubo respuesta. Nada. Peter apretó los puños. Tengo que detenerlo. Antes de que lastime a alguien más. Miró a Joren con los ojos llenos de miedo y algo más profundo. Una esperanza desesperada. Porque lo sabía. Solo la persona que estaba frente a él tenía el poder de enfrentar algo así y ganar. Joren extendió la mano lentamente y ajustó el ala de su sombrero. Este maldito destino. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Justo cuando Peter estaba a punto de decir algo más, el edificio de la escuela se estremeció de repente. Joren frunció el ceño al mismo tiempo. Las ondas se extendieron rápidamente hacia afuera desde debajo de sus pies. En lo profundo de la tierra, una fluctuación antinatural surgió hacia arriba. Rápida, violenta y acercándose. El rostro de Peter palideció. Una sensación de peligro sin precedentes le recorrió los nervios como una punzada de hielo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. ¡Oh, no! Está aquí. ¡Ah!
Un grito desgarrador se escuchó desde el baño de hombres al final del pasillo. Inmediatamente después se escuchó un golpe pesado y húmedo. Algo enorme estrellándose contra la pared. Varios chicos que estaban a punto de entrar al baño se tambalearon hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el terror. Monstruo. Hay un monstruo en el baño. Estallido. La puerta del baño explotó hacia afuera. En medio de una nube de madera astillada y aserrín, emergió una figura imponente. Era un lagarto que se mantenía erguido sobre dos patas. De casi 3 metros de altura, su cuerpo estaba recubierto de gruesas escamas de color verde oscuro. Restos andrajosos de una bata blanca aún se le pegaban a los hombros. Lagarto. Su cabeza de reptil giró lentamente, sus frías pupilas verticales escudriñando a la multitud en pánico. Una lengua bífida y escarlata atravesó el aire, saboreando el miedo. Se desató el pánico. Los estudiantes se empujaban unos a otros como animales en estampida, gritando mientras huían por el pasillo, sin pensar en nada más que en escapar. En medio del caos solo 2 figuras permanecieron clavadas en el lugar. «¡Corre, Jojo!», gritó Peter, con la voz entrecortada por el miedo y la urgencia. «Sal de aquí». Se tensó, listo para entrar en acción, para convertirse en Spider-Man, para hacer lo que tenía que hacer. Pero cuando se giró para mirar a Joren, se quedó paralizado. El otro chico lo miraba con una expresión indescifrable. Algo entre incredulidad, diversión y preocupación. El rostro de Pedro ardía en carmesí. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo podía pensar que Joren necesitaba ser rescatado? Era el mismo tipo que había derribado a una sala llena de matones armados con las manos desnudas, había atrapado un cuchillo lanzado en el aire sin pestañear y había golpeado a Peter tan brutalmente que su último combate lo dejó dolorido durante días. La mirada del lagarto pasó por alto a los bocadillos que huían y se fijó en Peter Parker. Parker, y una voz gutural y áspera salió de su garganta. No deberías haberme bloqueado el paso. Lo reconoció. Ignorando el caos que la rodeaba, la criatura cargó directamente hacia Peter. Auge. Con un movimiento casual del hombro, destruyó un casillero cercano. Fragmentos de metal retorcido y vidrio estallaron en todas direcciones. Joren metió las manos en los bolsillos y dio un paso atrás, lo justo para dejar que los escombros pasaran silbando junto a su rostro, intactos. A Pedro ya no le importaba nada más. Saltó de las sombras y aterrizó firmemente frente a Lizard. Dr. Connors. Alto. Está enfermo. Rugido Oar. El lagarto respondió con un feroz golpe de su garra. Peter rodó hacia atrás justo a tiempo. Las garras chirriaron sobre el suelo de terrazo, tallando 5 surcos profundos en la piedra. No estoy enfermo. Gruñó el lagarto, con la voz deformada por la rabia y la mutación. Él atacó con su cola, moviéndola por la habitación como si fuera una bola de demolición. Peter disparó una telaraña al techo y se balanceó hacia arriba, esquivando por poco el arco aplastante. El joven Spider-Man estaba irremediablemente superado. El tamaño, la fuerza y la resistencia del lagarto eclipsaban los suyos. Sus redes no podían perforar la gruesa y escamosa piel de la criatura. No le quedaba más remedio que evadirla. Está en el camino. Gruñó el lagarto, harto de las acrobacias de Spider-Man. Vio su oportunidad. Mientras Peter se balanceaba en el aire, suspendido de una sola cuerda, el lagarto estiró el cuello y se abalanzó, con las mandíbulas abiertas de par en par. Unas fauces rancias llenas de dientes afilados. Pedro no tenía ninguna ventaja. No tenía escapatoria. Solo podía observar cómo la boca colosal llenaba su visión. En el último segundo, plantó ambas botas contra la barbilla del lagarto y pateó, usando el retroceso para alejarse. Pero el lagarto era más rápido de lo que parecía. Su cola giró como un cable de acero y se estrelló contra las costillas de Peter. Estallido. El impacto envió a Spider-Man volando hacia atrás a través de 2 paredes de concreto antes de desaparecer en una nube de polvo y escombros. El lagarto emitió un rugido atronador de triunfo. Dio un paso pesado hacia los escombros, decidido a acabar con la plaga de una vez por todas. Entonces se quedó congelado. Sus pupilas verticales se deslizaron hacia los lados. No muy lejos, un chico con un extraño uniforme oscuro permanecía completamente inmóvil. Tenía las manos metidas en los bolsillos. Su sombrero le ensombrecía los ojos. No se había movido. No se había estremecido. No había corrido. Peor aún, ni siquiera parecía tener miedo. Esa indiferencia avivó la furia del lagarto más que cualquier burla. Incluso más que la revelación de que Spider-Man era solo un niño llamado Peter Parker.
La bestia se giró completamente hacia el extraño, Joren, y emitió un gruñido gutural bajo. ¿Por qué no tienes miedo de mí? Joren no respondió. En cambio, simplemente se bajó el ala del sombrero hasta los ojos. Eso fue todo. El lagarto abandonó los restos, y al gimiente hombre araña que intentaba volver a ponerse el traje, y cargó. Se lanzó hacia Joren, con la garra derecha en alto, listo para hacer trizas al arrogante muchacho. La garra bajó y se detuvo. Hora. 1. En un instante, Star Platinum se materializó junto a Joren, su forma violeta crepitó a una velocidad imposible. 1. Su puño se disparó hacia adelante y se estrelló contra la mejilla del lagarto con una fuerza que rompió los huesos. Estallido. El impacto resonó por el pasillo como un disparo de cañón. La cabeza del lagarto giró bruscamente hacia atrás casi 60 grados. Todo su cuerpo se elevó del suelo y se precipitó hacia atrás, estrellándose contra la barandilla de la escalera de 10 metros de distancia. 2 dientes ensangrentados giraron en el aire y se detuvieron con un ruido metálico a los pies de Joren. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. El pasillo era un desastre. El lagarto meneó la cabeza y se levantó de entre los escombros. Un latido agudo en la mandíbula y el olor metálico de la sangre en la boca confirmaron una cosa. No se trataba de una alucinación. El chico del sombrero no se había movido ni un centímetro. Un segundo antes, estaba a punto de rematar al lagarto. Al siguiente, una fuerza tan repentina y violenta lo había lanzado hacia atrás que hizo volar ladrillos como metralla. Al otro lado del pasillo lleno de escombros, algo se movió en la pila de mampostería destrozada. Peter Parker ya se había vestido de Spider-Man, pero en ese momento las cosas iban tan bien como una recarga de líquido de telaraña durante una tormenta. Varias costillas. Probablemente fracturadas. Quizás rotas. No es que tuviera tiempo de preocuparse. Había visto lo que pasó. El poder que Joren acababa de desatar no se comparaba en nada con la ráfaga controlada que había usado contra esos matones en el callejón. Esto era crudo. Brutal. Sin filtros. Ignorando el dolor punzante, Peter saltó sobre una viga caída y aterrizó junto a Joren. La adrenalina ahogó sus heridas. No pudo evitar gritar hacia la aturdida y enorme figura de Lizard a unos cuantos metros de distancia. Oye, Dr. Connors. ¿Te tropiezas con algo invisible? ¿O solo con tu propio ego? El clásico Spider-Man. Y el clásico cebo. Los ojos del lagarto se abrieron de par en par. Que alguien a quien consideraba presa lo apartara de un manotazo ya era suficiente humillación, pero ahora este otro enano, este bicho bromista con licra roja y azul, también se reía de él. Rugido. El sonido hizo vibrar los cristales que quedaban en las paredes. Lagarto se puso a 4 patas, con los músculos tensándose como resortes. Su enorme cuerpo escamoso se convirtió en una mancha verde al abalanzarse, no hacia Peter, sino directamente hacia ambos. Más rápido. Más fuerte. Furioso. Jojo, cuidado. Gritó Peter, preparándose para interceptar la embestida con su propio cuerpo. Pero Joren no se inmutó. Él simplemente bajó un poco el ala de su sombrero. Yale y uno. Esto nunca iba a terminar. La estrella platino reapareció. Y esta vez, no se contuvo. El imponente espectro azul-violeta se agachó ligeramente y luego asestó un devastador uppercut directo al suave vientre del abdomen del lagarto. Estallido. El impacto resonó como un cañonazo. Incluso Peter, en pleno salto, con el dolor atravesándole las costillas, vio cómo las escamas se hundían hacia adentro, colapsando por la fuerza. El cuerpo de Lizard se dobló en el aire formando una grotesca C, y su impulso hacia adelante se revirtió violentamente en un arco ascendente. Su rugido se ahogó en un gemido ahogado. En su interior, cada órgano debía de haber golpeado contra su columna vertebral. Un silencio breve y conmocionado siguió al impacto de su cuerpo contra la pared del fondo. Pero esto fue solo el comienzo. Justo cuando el cuerpo de Lizard alcanzó el vértice de su arco, a punto de caer de nuevo bajo la atracción de la gravedad, los agudos ojos azules de Star Platinum se fijaron en el objetivo en el aire. Agitó los puños. Hora. 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 1. Peter se quedó mirando, completamente estupefacto. El lagarto, que había sido lanzado al cielo momentos antes, ahora estaba siendo golpeado en el aire por un boxeador invisible y enloquecido. Golpe. 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 Golpe.
Golpes densos y percusivos resonaron a través del pasillo destrozado. El enorme cuerpo del lagarto se sacudió, giró y giró sin control en el aire. Sacudidas. Rodando. Indefenso. Sobre sus duras escamas verdes, florecían abolladuras frescas en forma de puño, como moretones. Desde el pecho hasta el estómago, desde los hombros hasta los muslos. Puños invisibles golpearon cada centímetro de su forma en una tormenta implacable. Peter no pudo ver Star Platinum. Todo lo que sabía era que el lagarto estaba atrapado, suspendido por una fuerza imposible, azotado por un huracán de golpes invisibles. Eso no es algo que debería existir en este mundo. En medio del estruendo de los impactos, Peter lo oyó. El repugnante crujido de los huesos al romperse. El lagarto ya ni siquiera gritaba. No tenía idea de qué lo estaba golpeando, solo que no podía parar. Ahora. Con un rugido final que hizo temblar la tierra, Star Platinum lanzó un último puñetazo directo a la mejilla izquierda de Lizard. El frenesí cesó al instante. El stand desapareció. El lagarto, ahora plagado de profundas y superpuestas marcas de puños, salió disparado hacia atrás como una bala de cañón y se estrelló contra el suelo con un golpe pesado y final. La transformación se revirtió. Donde había estado el monstruoso lagarto, ahora yacía el Dr. Kurt Connors, inconsciente, humano nuevamente y sin su brazo derecho. El silencio se apoderó del pasillo. Lo único que se oía era la respiración agitada de Peter. Lentamente y rígidamente, giró la cabeza hacia Joren que estaba a su lado. El otro muchacho permaneció inmóvil, con las manos en los bolsillos, como si nada extraordinario hubiera sucedido. A lo lejos, las sirenas aullaban, cada vez más fuertes y más cercanas. La policía estaba llegando. Joren se agachó, recogió su mochila caída y se la echó al hombro. Luego se dio la vuelta para marcharse. Espera. Peter finalmente recuperó la voz, superando la sorpresa. Llegó la policía. Tenemos que salir de aquí. Encontrar un lugar a donde escapar. Joren hizo una pausa. Miró a Peter con expresión fría e ilegible. ¿Por qué iba a correr? Dijo con calma. Era Spider-Man destrozando la escuela. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, Joren Joestar? Sin decir otra palabra, caminó hacia la escalera y desapareció por la esquina. Peter se quedó solo entre los escombros, con el Dr. Connors inconsciente a sus pies. Miró su propio traje roto y cubierto de telarañas, luego miró sus manos enguantadas. Sus hombros se desplomaron. Y supongo que soy el único que queda para limpiar este desastre. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. El aullido de las sirenas rompió el silencio del campus, haciéndose más fuerte a cada segundo. Luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas del otro extremo del pasillo. Hay que trasladar a los heridos ahora. Se oían pasos afuera. Paramédicos, policía, caos. Peter Parker no se atrevió a esperar. Corrió al otro extremo del pasillo y destrozó la ventana cerrada con el puño. Los cristales estallaron en una lluvia brillante. Una última mirada a los restos y luego saltó. Un látigo de seda de araña blanca salió disparado de su muñeca y se enganchó en el techo de un edificio de aulas distante. En el instante siguiente, la mancha roja y azul desapareció en el horizonte de Keynes. La preparatoria Midtown estaba en ruinas. Al amanecer, la escuela emitió un aviso de emergencia. Todas las clases suspendidas durante una semana para permitir reparaciones estructurales. Los estudiantes celebraron la inesperada ruptura. Para Peter, el recién estrenado y aún inquieto Spider-Man, significaba algo más. Tiempo. Tiempo para entrenar, adaptarse, y batirse. Esa noche, una figura carmesí bailaba sobre los tejados. Detuvo un robo en una tienda de conveniencia. Acompañó a una abuela desorientada de vuelta a su apartamento. Y dejó a un ladrón de autos colgado de una farola, cuidadosamente envuelto en telarañas como un adorno navideño. Con cada patrulla, Peter se sentía más seguro. Más adicto, no solo al poder, sino al orgullo silencioso de hacer el bien. De ser Spider-Man. Mientras el lanzador de telarañas patrullaba, Joren saboreó una quietud poco común. Tras someter al Dr. Connors, alias el lagarto, a golpes, no se fue a casa. En cambio, se metió en una hamburguesería de carretera para comer algo rápido y luego se dirigió a la biblioteca pública de Keynes. Dentro, el silencio era sagrado. El aroma a papel viejo y tinta alivió la tensión que se acumulaba en sus hombros. Encontró un asiento junto a la ventana y sacó un grueso volumen del estante.
Guía ilustrada de barcos antiguos del mundo. La luz del sol se derramaba a través del cristal, salpicando patrones dorados sobre las páginas. Afuera. Taxis tocando la bocina, vendedores gritando, el pulso de Nueva York. Dentro. Silencio. Quietud. Un mundo donde el tiempo se movía al ritmo de una página pasada. Joren se perdió en naufragios y galeones olvidados, tan profundamente que no notó cómo pasaban las horas. Solo el timbre de cierre lo hizo retroceder. El bibliotecario hizo un gesto cortés pero firme. Cerró el libro con cuidado, lo devolvió a su estante y salió a la noche. Había caído la noche. Los letreros de neón cobraron vida, tiñendo las calles de azules y rosas eléctricos. No tenía hambre. No necesitaba comida esa noche. Con las manos en los bolsillos, caminó lentamente a casa, absorto en sus pensamientos. Empujó la puerta de su apartamento. Y se congeló. Un olor débil y desconocido flotaba en el aire. Fuerte, almizclado, fuera de lugar. Joren no habló. No se movió más allá de quitarse los zapatos. Encendió la luz de la sala de estar. Todo parecía normal. El sofá. La mesa de centro. El televisor. Todo estaba exactamente donde debía estar. Pero era demasiado perfecto. Demasiado ordenado. Sus ojos se entrecerraron. Cruzó la habitación y giró el pomo de la puerta del dormitorio de sus padres. La oscuridad se cernía en el interior. No encendió la luz. Simplemente se quedó en el umbral, escuchando. La ventana estaba abierta. Una brisa levantó las cortinas blancas. La luz de la luna se derramaba por la pared del fondo, donde solía colgarse un cuadro de paisaje. Ahora, el marco yacía tirado en el suelo. Y la pared de atrás estaba abierta. La caja fuerte oculta había sido vaciada. Joren no se inmutó. Detrás de él, el aire se ondulaba. Star Platinum se materializó. Alto, musculoso, con ojos que brillaban con una intensidad verde azulada. Escudriñó la habitación con una precisión inhumana, sin perderse nada. El tiempo parecía contener la respiración. Luego, con delicadeza quirúrgica, Star Platinum dio un paso adelante y señaló. Una sola hebra de pelo marrón se aferraba al borde de la alfombra. No es cabello humano, es pelo de gato. Antes de que Joren pudiera reaccionar, Star Platinum flotó hasta el alféizar de la ventana. Allí, casi invisible entre el polvo. Una leve mancha. Ni una huella de zapato. Demasiado leve. Demasiado y arañada. Joren se acercó lentamente. Agachado. Trazó el contorno con la punta de un dedo, con cuidado de no tocarlo. Yare Yare 2 exhaló por la nariz. Apretó la mandíbula. Ningún ladrón común se atrevería a entrar en una residencia Joestar. ¿Y robar el zafiro que su padre le regaló a su madre en su 20º aniversario? Eso no fue robo. Eso fue un desafío. Joren sacó su teléfono. Marcó un número internacional. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que finalmente alguien contestara. Hola Jojo mi querido hijo. Una vibrante voz femenina resonó en el receptor, subrayada por el estruendo de las olas y las gaviotas distantes. ¿Es de noche? ¿Dónde estás? ¿Por qué llamaste de repente a tu mamá? ¿Otra vez te falta dinero? Un ladrón entró en la casa. La voz de Joren era tranquila, inquietantemente tranquila. La línea quedó en completo silencio. Pasaron unos instantes. Entonces regresó la voz de su madre, aguda y urgente. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien. Eso es bueno, y exhaló aliviada. ¿Perdiste algo? ¿Era algo valioso? Lo más importante es que estás a salvo. La caja fuerte fue forzada. Oh, eso. Su tono se suavizó, casi despectivo. ¿Y qué si ya no está? Ese corazón del océano era falso, no valía nada. No te preocupes, Jojo. Solo ten cuidado cuando estés solo en casa. Y dile a mamá si necesitas más dinero. Después de otros 10 minutos de divagaciones cariñosas y sobreprotectoras, la madre de Joren, Shirley Joestar, finalmente colgó, satisfecha. Joren dejó escapar un suspiro silencioso. La lengua de su madre era tan afilada como siempre, e igual de reconfortante. Guardó su teléfono, cerró la ventana para protegerse del aire nocturno y volvió a caminar de un lado a otro por la habitación. El intruso había sido preciso. No tocó nada más. Solo se llevó la gema. No importaba si era real o falso. Lo que importaba era esto. Alguien se había atrevido a entrar en su espacio. Eso por sí solo fue una provocación. Y la provocación exigía consecuencias. Reinas. Biblioteca pública.
Joren estaba sentado encorvado sobre un grueso volumen titulado Guía Ilustrada de Felinos Raros del Mundo. Star Platinum, su stand, flotaba justo detrás de su hombro, sus ojos escaneando cada página con precisión inhumana, comparando cada patrón de pelaje fotografiado con la imagen fugaz impresa en la memoria de Joren. Elegante, leonado, con orejas con mechones negros. Su dedo se detuvo en una ilustración. Lince. Originario de África, Asia Occidental y el noroeste de Asia Meridional. Conocido a menudo como lince del desierto debido a su preferencia por los hábitats áridos. Aunque es domesticable, está clasificado como animal exótico prohibido en el estado de Nueva York. Su tenencia privada es ilegal. Joren cerró el libro de golpe. ¿Un ladrón que tiene una mascota tan cara e ilegal? Eso no fue discreción. Eso fue arrogancia. Y la arrogancia dejó rastros. Devolvió el libro a su estante y salió al resplandor del mediodía. El sol lo obligó a subirse el ala del sombrero hasta los ojos. Sacó su teléfono, abrió un mapa y comenzó a marcar cada complejo de apartamentos de lujo en Queens. Luego superpuso sobre ellos tiendas de mascotas, peluqueros especializados y proveedores de animales exóticos cercanos. Uno a uno, aparecieron alfileres rojos en la pantalla, tejiendo una red a través del distrito. Su cacería ahora tenía. La primera tienda de mascotas pertenecía a un anciano gruñón que apenas levantaba la vista del periódico. No vendemos esas cosas raras. Espetó, despidiendo a Joren antes de que terminara su pregunta. El segundo era un supermercado de cadena estéril. El alegre dependiente jamás había oído hablar de un caracal, pero estaba muy ansioso por venderle golosinas para gatos con sabor a atún a precio rebajado. El tercero, un elegante salón de belleza, ofrecía solo servicios. No nos dedicamos a las ventas, cariño, dijo la dueña con una sonrisa forzada y una mirada penetrante. Luego vino el cuarto. Ubicada en un tranquilo rincón de una calle lateral, la tienda no tenía ningún letrero llamativo. Solo un escaparate polvoriento donde unos gatitos desaliñados dormitaban bajo un rayo de sol. Las campanillas de viento tintinearon cuando Joren abrió la puerta. Bienvenido. Una mujer con un delantal descolorido levantó la vista desde detrás del mostrador. Al ver su rostro, sus movimientos se detuvieron por medio segundo. ¿Quieres comprarle algo a tu mascota, guapo? Su voz sonaba con un encanto ensayado. Quiero un gato, dijo Joren, acercándose. Su mirada recorrió las jaulas, vacías de cualquier cosa inusual. Pero el tipo que busco no es fácil de encontrar. ¿Ah, sí? Sus ojos brillaron de interés. Rodeó el mostrador y se acercó. Llevo 5 años dirigiendo este lugar. Dilo tú mismo, lo sé. Lince. La palabra quedó suspendida en el aire. La expresión del tendero cambió, solo ligeramente. Cautela, cálculo, luego oportunidad. Eso es raro. Lo observó, sopesando su ropa, su postura, su tranquila confianza. Es costoso, además. Delicado. Necesita climatización, agua purificada, una dieta especial y el dinero no es el problema, dijo Joren rotundamente. Simplemente no tengo los contactos necesarios. Eso lo hizo. Su sonrisa se ensanchó. Se inclinó, tan cerca que sus dedos rozaron su antebrazo mientras hablaba. Contactos y quizá conozca algunos. Vendí un caracal marrón hace unos meses. 20.000. Vive en los apartamentos Astoria, a la vuelta de la esquina. Bajó la voz con aire conspirador. El dueño es un bombón. Viene todas las semanas a por probióticos y pasta hipoalergénica. Dice que el pequeño tiene el estómago sensible. Le falta un 5% de humedad y tiene diarrea. Mientras ella divagaba sobre filtros de aire y croquetas importadas, Joren ya tenía lo que necesitaba. Apartamentos Astoria. Una mujer con un caracal marrón. Felicia Ardiuno no necesitaba escuchar más. Cuando el comerciante decidió preguntarle si estaba libre esa noche, Joren dejó pulsar Star Platinum, solo una vez. Una onda de energía tan sutil como un suspiro, pasó a su brazo. Su voz se quebró a media frase. Sus ojos se pusieron vidriosos. Un rubor le subió a las mejillas. Su respiración se entrecortó. ¿Dónde estaba? Murmuró, parpadeando lentamente, desorientada. Joren ya estaba en la puerta. Gracias. Las campanillas de viento cantaron mientras él regresaba a la calle. Detrás de él, la mujer se desplomó contra el mostrador, con una mano presionada sobre su corazón acelerado, preguntándose por qué el mundo de repente se sentía tan cálido y por qué ese alto extraño la dejaba sin aliento. Afuera, Joren inclinó la cabeza hacia arriba.
No muy lejos, brillando bajo el sol de Keynes, se encontraba el Astoria. Moderno y lujoso y lleno de secretos. Feliz Navidad a todos. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Apartamentos Astoria. El edificio se encontraba en un tranquilo rincón de Keynes, modesto pero inmaculado. Cuando Joren entró al vestíbulo, el piso de mármol pulido reflejaba la gran lámpara de araña de cristal que había en el techo, dispersando la luz como estrellas dispersas. Un portero uniformado se movió para interceptarlo, con preguntas ya formándose en sus labios. Joren lo silenció con una sola mirada. Aguda, serena, definitiva. Sin decir palabra, pasó a su lado y se dirigió hacia el buzón de los residentes, junto a la pared. Una mancha de color azul violáceo parpadeó en el borde de su visión. Estrella platino. Los dedos de la figura, que brillaban débilmente, se deslizaron en el mecanismo de cierre de un buzón en particular como si estuviera hecho de niebla. Hacer clic. La puerta con la etiqueta 3B Felicia Hardy se abrió de golpe. Vacío. El portero se quedó a varios pasos detrás, murmurando algo sobre el registro de residentes y el protocolo. Joren se giró. El hombre cerró la boca de golpe y se quedó congelado a mitad de paso. Sin dudarlo, Joren se dirigió al ascensor. Tercer piso. Unidad B. Star Platinum atravesó la puerta del apartamento, burlando el cerrojo con una precisión espeluznante. En el momento en que la puerta se abrió hacia adentro, salió un olor seco y rancio a polvo intacto. La unidad estaba completamente vacía. Sin muebles, sin efectos personales, ni siquiera una cortina en los ventanales. La luz del sol entraba a raudales, pintando moteados patrones sobre la madera noble, mientras las motas de polvo se arremolinaban perezosamente en las vigas doradas. Hacía mucho tiempo que nadie vivía aquí. Joren entró, observando el espacio. Ni huellas. Ni pelos sueltos en los rincones. Ni el más mínimo rastro de residuo biológico en el aire. Ni células de piel, ni olor, nada. El dueño de la tienda de mascotas había mentido o bien se habían mentido a sí misma. Yale. Uno se dio un golpecito en la sien suavemente. No es tan fácil, ¿verdad? Cerró la puerta tras de sí y salió tan silenciosamente como había llegado, como una sombra que en realidad nunca tocó el suelo. De vuelta en el vestíbulo, el portero seguía merodeando cerca de la recepción, con la mirada nerviosa. Al ver a Joren salir del ascensor, exhaló bruscamente un suspiro visible de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Al día siguiente, Joren pasó el día entero recorriendo Keynes, visitando todas las tiendas de mascotas registradas. ¿Caracales? ¿Qué son esos? Solo vendemos ragdolls y British Shorthairs. Hijo, no puedes tener un animal silvestre protegido como mascota. Eso es un delito federal. $20,000. ¿Estás loco? Si tuviera tanto dinero, no tendría una tienda de mascotas. Nada. Ni una pista. Ni un susurro. Felicia Hardy, gata negra, si su presentimiento era cierto, era meticulosa. No solo había borrado sus huellas. Las había vaporizado. Lo más probable es que jamás hubiera usado vías legales para adquirir el caracal. Esa noche, Joren regresó a casa con una bolsa de papel llena de comestibles. Albahaca fresca, ajo, carne molida y tomates. La cena fue sencilla. Pasta con una rica salsa de tomate y carne, cocinada a fuego lento el tiempo justo para intensificar el sabor. Comió en silencio. Sin libros. Sin televisión. Solo el suave murmullo de la ciudad. Después de tomar un vaso de leche tibia, se levantó, enjuagó su plato y salió nuevamente por la puerta. La torre Citibank se alzaba como la estructura más alta de Keynes, pero su seguridad era demasiado estricta y estaba demasiado vigilada. En lugar de ello, eligió un terreno en construcción de 10 pisos, inacabado y olvidado. Saltó la valla de alambre con facilidad y subió por la escalera de incendios hasta el tejado. El viento allí arriba era feroz y golpeaba su abrigo como un espíritu impaciente. Abajo, brillaban las reinas. Un mar ámbar y blanco, infinito y vivo. Joren caminó hasta el borde del techo, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Inhalar. Exhalar. Su respiración se asentó en una cadencia lenta y rítmica. Profunda, controlada, antigua. Su sangre se aceleró. Desde su corazón, una extraña energía latía hacia afuera, atravesando músculos, huesos y tendones. Esta fue la base del ripple. Aliento. Sangre. Vida.
El oxígeno fluía del pulmón a la célula, y en ese intercambio, el poder se agitaba, silencioso, enroscado, esperando. Utilizando una técnica de respiración especializada, Joren generó sutiles ondas internas. Vibraciones que se enroscaban a través de su cuerpo y se condensaban en energía potente. Transmitir ese poder a través del suelo reduciría significativamente su alcance pero no lo suficiente como para volverlo inútil. Desde su posición, las ondas se irradiaban hacia afuera, ondulando a través del concreto bajo sus botas, recorriendo los marcos de acero, atravesando Keynes como venas invisibles. Joren había elegido bien su posición. Esa ladrona no se atrevería a aventurarse en los barrios pobres y degradados. No, ella prefería zonas de caza más ricas. Así que fue suficiente. Suficiente para cubrir los distritos de clase media y alta con su red sensorial. No podía monitorear todo Keynes, pero su poder no lo necesitaba. Solo necesitaba ser preciso. Él esperó. Por una sola nota discordante en el silencioso zumbido de la ciudad. Los segundos pasaban. Entonces, exactamente a las 9 en punto, una vibración débil pero rítmica recorrió el tejado hacia el noreste. No Peter Parker. Ese ratón de biblioteca se balanceaba por el horizonte como una orquesta unipersonal del caos. Telarañas rompiéndose, ladrillos crujiendo, palomas graznando en protesta. Pero esto era diferente. Silencioso. Controlado. Corriendo. Saltando. Cada paso ligero y preciso, como un gato acechando a su presa en callejones iluminados por la luna. Te encontré. Joren abrió los ojos, se acomodó el sombrero en la cabeza y tiró del ala hacia abajo sobre su rostro. Se levantó, giró los hombros, dio un paso hacia adelante y saltó desde el borde del tejado de 10 pisos. El viento gritaba en sus oídos. La tierra se precipitó a su encuentro. Justo antes del impacto, una figura imponente se materializó sobre él. Etérea, musculosa, brillando con resolución violeta. Hora. Star Platinum agarró el brazo extendido de Joren y tiró hacia arriba, deteniendo su caída con una gracia imposible. El aterrizaje fue suave. Silencioso. Perfecto. Sin pausa, Joren se fundió con las sombras del callejón, desapareciendo como uno. A Felicia Hardy le encantaba esta sensación. Como una sombra que tomó forma felina, merodeaba por los tejados de la ciudad, su dominio. La brisa del atardecer alborotaba su corto cabello plateado. Abajo, la ciudad dormía, ajena a todo. Libertad. Emoción. El dulce zumbido del peligro. El premio de esta noche. Un ático en Park Avenue, hogar de una colección privada de joyas únicas. Rejillas infrarrojas. Suelos sensibles a la presión. Alarmas de última generación. Para ella, eran simplemente un condimento que le daba más sabor al juego. Saltó un espacio de 3,5 metros y aterrizó en el tejado opuesto sin hacer ruido. Pero justo cuando se preparaba para seguir adelante, un escalofrío le recorrió la nuca. El instinto se encendió. Ella se dio la vuelta. Nada. Solo el neón distante parpadeaba a través de la bruma. ¿Una ilusión? Felicia frunció el ceño. Su intuición le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Perfeccionada en tejados, en bóvedas, en los instantes que separaban la vida de la captura. Ella no lo dudó. Corrió. 2 tejados después, la sensación regresó, ahora más nítida. No solo ser observado. Cazado. Se sentía como si unos ojos fríos se clavaran en su columna vertebral. Depredadores, pacientes, absolutamente inhumanos. Ella se quedó congelada. Músculos tensos. Corazón latiendo con fuerza. De su cinturón sacó un bastón retráctil, cuyos segmentos de metal encajaron en su lugar. ¿Quién anda ahí? Su voz atravesó la noche. Firme, pero tensa. El silencio respondió. Solo el susurro del viento entre los respiraderos. Ella avanzó lentamente hacia atrás hasta que su espalda tocó el frío metal de un conducto de ventilación, escaneando cada sombra, cada borde del tejado. Entonces, una figura alta emergió de la oscuridad detrás de la torre de agua. Uniforme de delincuente. Gorra calada hasta los tobillos. Manos enterradas en los bolsillos. Caminó hacia ella, lento, sin prisa pero cada paso llevaba el peso de una trampa que se cerraba. El pulso de Felicia se aceleró. ¿Cuándo había llegado tan cerca? ¿Quiénes son ustedes? Preguntó. ¿Policía? ¿Competidor? Joren se detuvo a 5 metros de distancia. Devuélveme mis cosas. Felicia parpadeó y luego rió, baja y agudamente. ¿Tus cosas? Inclinó la cabeza, apretando el bastón con más fuerza.
Chico, ¿sabes siquiera de qué estás hablando? Ella desplazó su peso hacia adelante, lista para atacar. Porque no recuerdo haber robado ningún útil escolar. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Una brisa nocturna barrió el tejado, trayendo un susurro de frescura. Anteayer, dijo la figura en voz baja pero penetrante por el bullicio de la ciudad, en el 7106 de Ingram Street, robaste una joya de la caja fuerte detrás del cuadro. La sonrisa de Felicia se desvaneció. Estaba segura de no haber dejado rastro. Ninguna alarma activada, ninguna huella dactilar, ni siquiera una mancha en el marco. ¿Cómo me encontró este tipo? ¿Un agente del FBI? ¿Un cazarrecompensas? Innumerables posibilidades pasaron por su mente, solo para colapsar en una emoción familiar. Desprecio. Parece que no estás aquí por un autógrafo, ronroneó. Un destello frío brilló en las yemas de sus dedos. Las garras afiladas como navajas ocultas en sus guantes. ¿Solo un estudiante arrogante? Pensó, pensando que podía reescribir las reglas de la noche con un poco de inteligencia. ¡Qué ingenuo! ¿Quieres atraparme? Se giró, ya en movimiento. Entonces sígueme primero, hermanito. Se lanzó hacia la estrecha barandilla y echó a correr, su silueta parpadeando dentro y fuera del resplandor de neón disperso como un fantasma. Joren dio un paso adelante, listo para perseguirlo. La manera más efectiva de lidiar con alguien tan nervioso. Cortarlo con una velocidad absoluta y una fuerza abrumadora. Directamente. Sin juegos. Pero justo cuando su pie aterrizó, la antigua tubería de agua debajo de él estalló con un violento silbido. Un geyser de agua teñida de óxido explotó hacia arriba, tragándose su camino en una pared de rocío. Él se hizo a un lado al instante, ya ajustando su trayectoria, pero cuando levantó la vista, Felicia ya estaba sentada en el otro extremo del techo, con los brazos cruzados, observando con fría diversión. Sus labios se curvaron en una sonrisa petulante. «Ríndete», gritó. «Mientras te acerques a mí, la desgracia te alcanzará automáticamente. Lo llamo el dominio de la reina». Ella vivió para ese momento exacto. Cuando la confianza en sus oponentes se derrumbó en duda y luego en desesperación. Esa emoción. Mejor que cualquier diamante. Tu fuerza bruta, añadió con voz burlona, no sirve de nada contra el destino. Vete a casa, hermanito. Esta ciudad no se rige por tus reglas. Joren se detuvo. Lentamente, extendió la mano y tiró del ala de su sombrero hacia abajo, cubriéndose los ojos. Yale y uno. ¿Ese es tu dominio? ¿Una tubería rota? Felicia, al verlo congelado en el lugar, asumió que ya no tenía fuerzas para luchar. Decepcionante. Esperaba algo más de deporte. Es hora de darle una lección a este mocoso. Mostrarle que hay gente con la que nunca hay que meterse. Su muñeca se movió rápidamente. Un gancho de agarre salió disparado de su guantelete con un silbido, incrustándose en el ladrillo del edificio detrás de él. Perfecto. Se balancearía sobre su cabeza como un fantasma en el tejado, tal vez incluso le daría una patada en el aire al caer. Acabaría con esta persecución antes de que se volviera aburrida. El cable se tensó. Felicia se lanzó al aire, arqueando su cuerpo a través de la neblina de neón como una bailarina. Y entonces, con un repentino ruido metálico, el soporte oxidado que sostenía la unidad de aire acondicionado cedió. La pesada unidad exterior se desprendió, arrastrando tras sí una maraña de cables chispeantes, y se estrelló directamente contra su cuerda de agarre. El cable se rompió hacia un lado. El impulso de Felicia se torció violentamente. El mundo dio un vuelco. ¿Qué? Gritó, demasiado tarde, cuando la gravedad la arrastró hacia abajo. Golpeó con fuerza el techo, rodando una vez antes de detenerse magullada y sin aliento. Uf, gimió, protestando con todas sus fuerzas. Siento como si el mismísimo Thor me hubiera usado como saco de boxeo. Ignorando el dolor, Felicia miró en estado de shock la unidad de aire acondicionado que todavía escupía chispas en la noche. ¿Qué está sucediendo? ¿Su desgracia ya había resultado contraproducente? Joren se alzaba sereno sobre ella, su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad. Tu desgracia parece tener un efecto similar en ti, dijo en voz baja pero cortante. Por primera vez, la suerte característica de Felicia, su maldición, su ventaja la había fallado. Darse cuenta de ello la sumió en una repentina y gélida duda. Pero no era la desgracia la que se volvía en su contra. En realidad, no. Era algo mucho más deliberado.
Un pequeño obstáculo que Joren había tejido en la realidad mediante ondas de poder demasiado sutiles para que ella las notara, hasta que fue demasiado tarde. El equilibrio de poder había cambiado. Joren levantó su mano derecha, con los dedos índice y medio presionados juntos como una espada. Se acabó el calentamiento. Ahora, devuelve lo que te llevaste de mi casa. Cuando las palabras salieron de sus labios, un fantasma azul-violeta apareció detrás de él. Alto, silencioso, irradiando una gracia letal. Felicia no pudo ver a Platinum Star. Pero ella lo sintió. El chico que tenía delante se había transformado. Ya no era solo un rival, sino una montaña insuperable. No. No dejes que te asuste. Apretando los dientes, se puso de pie de un salto y sacó una vara corta de su cinturón. Con un movimiento de muñeca, la vara se desplegó en un látigo largo y serpenteante que azotó a Joren como una víbora. Se detuvo en seco a menos de 10 centímetros de su pecho. Congelado. Como si lo hubiera agarrado el puño de un dios. Los ojos de Felicia se abrieron de par en par. Tiró hacia atrás con todas sus fuerzas, pero el látigo no se movió. Joren no le dio tiempo a reaccionar. Agarró el látigo y tiró, arrastrándola por el tejado como una muñeca de trapo. Antes de que pudiera estabilizarse, un puño invisible la golpeó en el estómago. Hora. 1. El impacto la dobló por la mitad, y el aire explotó de sus pulmones. Un ácido le subió por la garganta, amargo y asfixiante. La sujetó por la muñeca con unas tenazas de hierro. No suelo pegar a las mujeres, dijo, con la calma del hielo. Pero eso no significa que no lo haga. Un ladrón debe saber dónde está. Sus dedos se apretaron ligeramente y entonces, algo más se vertió en ella. Una energía extraña y crepitante que subió por su brazo como una corriente eléctrica. Sus extremidades se agarrotaron. Sus huesos temblaron. La fuerza se le escapó del cuerpo más rápido de lo que podía gritar. Uf, ah. El sonido que se le escapó fue áspero y roto. Hablaré. Hablaré. Jadeó, y la rendición brotó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Joren aflojó su agarre, lo suficiente, pero no lo soltó. ¿Dónde está la gema? Su voz no reflejaba ira. Solo una serena autoridad. Lo vendí balbució, con el sudor frío perlándose en su frente. Joren entrecerró los ojos. Genial. Ahora es un desastre. ¿A quién? Un tipo que se hace llamar viejo. Dirige la mayor joyería del mercado negro de Keynes. Su voz temblaba, frenética. Su tienda está en la avenida Jamaica. Desde fuera parece una casa de empeños normal. Puedo llevarte. Te ayudaré a recuperarla, por favor. Si me dejas ir, te juro que, innecesario. Él la liberó. Felicia se tambaleó hacia atrás, agarrándose la muñeca magullada y palpitante ya moteada de rojo y morado como si la hubieran marcado. Lo miró fijamente, con el miedo aún oprimiendo su pecho. Pero Joren no la volvió a mirar. Se giró y caminó directamente hacia el borde de la azotea. Entonces, sin cuerdas, sin dudarlo, sin siquiera mirar hacia abajo, se abalanzó. Felicia se abalanzó y se asomó por el borde justo a tiempo de verlo desaparecer entre las sombras. Sin paracaídas, sin garfio, sin nada. Simplemente desaparecido. Sus piernas cedieron. Se desplomó sobre la grava, con el cuerpo temblando de agotamiento, dolor y el horror creciente de que nada de esto había sido un sueño. ¿El dominio de la reina? Frente a ese hombre y ella no era más que un gusano, fácilmente aplastable, ya olvidado. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Tras irse, Joren no regresó a casa. Para evitar más complicaciones, fue directo a la avenida Jamaica y se detuvo frente a una casa de empeños llamada Tesoros del Viejo. Suena y las campanillas de viento sobre la puerta tintinearon suavemente cuando entró. Tras el mostrador, un hombre calvo y corpulento, con la mandíbula prominente, inspeccionaba una cadena de oro con una lupa. Levantó los párpados perezosamente y examinó de reojo al chico de la puerta. Oye, chico, aquí no aceptamos identificaciones de estudiantes. No estoy aquí para empeñar nada, dijo Joren. Estoy buscando algo. ¿Ja? El hombre dejó la lupa y sonrió con suficiencia. Tengo un montón de algos. Pero aclaremos algo. Si solo estás mirando, guárdalo para el museo. Esto no es una parada turística. Joren golpeó con un dedo el mostrador de madera. La gema azul. Una mujer de cabello plateado te la traerá en los próximos días. La expresión del hombre cambió, solo por un instante, antes de forzar una mueca de desprecio.
Agitó una mano carnosa con desdén. ¿Sin dinero? Entonces, lárgate. No me hagas perder el tiempo. Joren no se movió. Simplemente se quedó mirando. El silencio se prolongó, denso y pesado. El prestamista se removió incómodo bajo esa mirada. Demasiado aguda, demasiado quieta. No parecía la mirada de un niño en absoluto. Más bien la de un depredador. ¿Qué demonios miras? Ladró el hombre, golpeando el mostrador con la palma para disimular su inquietud. No te vayas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Joren suspiró. Yare Yare y uno. ¿Por qué siempre había tontos que no podían entender el lenguaje sencillo? Detrás de él, el aire brilló y Star Platinum se materializó en una onda de fuerza invisible. Con un movimiento fluido, el stand se inclinó sobre el mostrador, agarró al hombre por el cuello y levantó su voluminoso cuerpo del suelo. GH. El prestamista se atragantó, pateando inútilmente mientras una mano invisible le aplastaba la tráquea. Su rostro se sonrojó. El pánico le abrió los ojos de par en par. La voz de Joren permaneció tranquila, casi aburrida. Preguntaré una vez más. ¿Dónde está la gema? El hombre jadeó, arañando el aire, luego señaló con un dedo tembloroso una pintura al óleo en la pared detrás del mostrador. Star Platinum lo liberó. Se desplomó en el suelo, tosiendo y jadeando como un pez varado. Joren caminó alrededor del mostrador y bajó el cuadro. Detrás de ella había una caja fuerte de acero con combinación. Se giró con los ojos fríos. Contraseña. 13 y 1307 y dijo el hombre con voz áspera. Joren lo escribió. Hacer clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, yacía una gema azul impecable, del tamaño aproximado de un huevo de paloma. Incluso con la tenue luz de la tienda, brillaba con un brillo profundo e hipnótico. Joren lo sacó de su soporte y lo metió en su bolsillo. Tiró del ala de su sombrero hacia abajo y se giró para irse. Espere, señor, el hombre corpulento que yacía en el suelo jadeaba, luchando por recuperar el aliento. Esa joya, ¿la tomaste así como así? Joren se detuvo. Sin darse la vuelta, miró hacia atrás por encima del hombro. De lo contrario, ¿qué? Pero gasté $150,000 para conseguirlo. El hombre frunció el ceño con desesperación. Es mi dinero. Cuando compras bienes robados, dijo Joren con frialdad, debes estar preparado para perderlo todo. Salió de la casa de empeño sin decir otra palabra. Ahora solo, el hombre calvo y corpulento se desplomó contra el frío suelo de baldosas, demasiado aturdido para siquiera llorar. Afuera, Joren metió la mano en el bolsillo de su abrigo. La piedra preciosa de borde afilado, ahora recuperada a salvo, presionó levemente su palma a través de la fina tela. Al otro lado de la calle, sobre un tejado desgastado, una sombra parpadeaba en el borde de su visión periférica. Joren no perdió el ritmo. Simplemente se bajó un poco el sombrero. He estado fuera demasiado tiempo hoy, pensó. Hora de ir a casa. Lavarme. Descansar. Una molestia es suficiente. Azotea. Felicia yacía tendida sobre el áspero hormigón, con moretones aún oscureciendo sus muñecas debido al encuentro. Ella observó cómo la alta figura se desvanecía entre la multitud de la noche en la esquina, sin mirar atrás ni una sola vez. Ignóralo. Esa absoluta indiferencia le dolió más que la fuerza aplastante que había usado contra ella. ¿Quién es él? Él es solo un niño. Pero ella... Era Gata Negra, una leyenda que rondaba las noches de Nueva York, un fantasma que se había enredado con magnates, espías e incluso con el mismísimo Spider-Man. Los sistemas de seguridad temblaron al oír su nombre. Sin embargo, para él, ella ni siquiera era considerada una amenaza real. La humillación ardía más que cualquier herida. La venganza se enroscaba en su pecho, salvaje y urgente, pero una pelea directa. Ya había perdido ese asalto. Necesitaba algo más inteligente. Felicia se levantó, sacudiéndose el polvo de su elegante traje negro. Si no puedo vencerte y entonces te arruinaré. Manhattan. Un ático que nunca apareció en ninguna página de alquiler. Su verdadera guarida. Las ventanas que iban del suelo al techo enmarcaban el brillante horizonte, pero esa noche, la vista no tenía ningún atractivo. Dentro del estudio, varios monitores de alta gama emitían una luz azul intenso. Las líneas de código se desplazaban más rápido de lo que la mayoría podía leer. Los dedos de Felicia bailaron sobre el teclado. 7106 Calle Ingram. Ella atravesó la base de datos de bienes raíces del ayuntamiento, eludiendo 3 capas de cifrado en menos de una hora. Propietario.
Joestar, un apellido inusual. Miembros de la familia. Jonathan Joestar, Shirley Joestar, Joren Joestar. Ahí estás. Recurrió a los archivos educativos de la ciudad, pan comido para alguien como ella. En cuestión de minutos, encontró los expedientes estudiantiles de Midtown High. Nombre. Joren Joestar. Grado. 11. La foto de identificación cargada. Cabello negro, ojos negros, rostro completamente vacío. Solo un estudiante de secundaria. La comprensión se le revolvió en el estómago como un cuchillo. La había humillado, y ni siquiera había terminado la escuela. Hizo clic en el sitio oficial de Midtown High. Un banner rojo dominaba la página de inicio. Aviso. Debido a daños estructurales causados por un incidente imprevisto, la preparatoria Midtown permanecerá cerrada durante una semana por reparaciones de emergencia. Clases suspendidas. Fecha de reapertura por determinar. Felicia miró fijamente el mensaje y luego volvió a mirar el rostro impasible de Joren en la pantalla. Un plan cristalizó instantáneamente. ¿Te gusta tanto interpretar al estudiante normal? Veamos qué tan común te sientes cuando no puedes graduarte. Cerró las ventanas de piratería y abrió un documento en blanco. De una unidad cifrada, extrajo una plantilla de certificado de transferencia estudiantil del estado de Nueva York. Luego, con la facilidad que da la práctica, revisó muestras de escritura falsificada, cada una impecable, cada una perteneciente a un alias diferente. El cursor parpadeó después del campo nombre. Felicia colocó sus dedos sobre las teclas. Necesitaba una identidad perfecta. Una que le permitiera entrar a Midtown High como si perteneciera allí. Joren Joestar y murmuró, con una sonrisa maliciosa curvando sus labios. El juego apenas comienza. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. El asunto se resolvió, aunque el proceso había sido mucho más complicado de lo esperado. Esa ladrona, Felicia, no volvería a molestarlo. ¿Y el dueño de la casa de empeños? Había recibido justo la lección que merecía. De camino a casa, Joren sopesó una decisión sencilla. Ver un documental marino o terminar los últimos capítulos de Ancient Ships Illustrated. Para él, estas decisiones tranquilas y mundanas eran la forma más pura de paz. Pero el destino, al parecer, no había terminado con él todavía. Se detuvo en medio de la calle. Bajo una farola parpadeante, un hombre delgado con una chaqueta de cuero desgastada hacía girar distraídamente una daga entre los dedos. Lo que llamó la atención no fue el arma, sino la diana carmesí tatuada en su frente. Joren Joestar, dijo el hombre, guardando la espada y flexionando la muñeca. Para ser sincero, es la primera vez que acepto un trabajo como este. Ladeó la cabeza, observando a Joren como si fuera un ejemplar excepcional. La petición del cliente es inusual. No te quieren muerto. No, quieren que te rompan las piernas. ¿Flash Thompson? Pensó Joren. ¿En serio? El asesino, Joren, frunció el ceño bajo el ala de su sombrero. Qué idiota olvidadizo y obsesivo. Sinceramente, casi no se enojaba. Se dio cuenta de que Joren estaba completamente quieto y confundió su silencio con miedo. Una sonrisa burlona curvó los labios de Joren, llena de desprecio. ¿Te quedaste sin palabras, chico? No te preocupes, mi trabajo es limpio. Ni siquiera lo sentirás venir. Sacó un puñado de monedas de su bolsillo. En el siguiente instante, se convirtieron en rayas plateadas que cortaban el aire con un silbido agudo, dirigido precisamente a las rodillas y pantorrillas de Joren. Pero no siguió ningún grito de dolor. En lugar de eso, cada moneda se congeló en pleno vuelo, flotando a solo 1 metro del cuerpo de Joren, antes de caer sin fuerzas al pavimento con una serie de crujidos. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró las monedas, luego el espacio vacío alrededor de Joren, y luego volvió a mirar al chico. ¿Qué? Las monedas no habían perdido impulso. Las había detenido algo invisible, algo imposible. Y Joren no se había movido. Con las manos aún en los bolsillos, la postura inalterada, la expresión indescifrable. La sonrisa del cazador se desvaneció. En su lugar floreció la intensidad concentrada de un depredador que acababa de darse cuenta de que su presa no era presa en absoluto. Algo anda mal aquí. Este chico no era un estudiante de secundaria cualquiera. El hombre sacó una baraja de cartas del interior de su chaqueta. Esta vez no fue descuidado en absoluto. Sacó una carta, la sujetó entre el pulgar y el índice y fijó su mirada en el muslo derecho de Joren. Jaja. Con un movimiento de muñeca, lanzó la tarjeta usando una técnica especializada.
Sus bordes giraban lo suficientemente rápido como para cortar el aire con un silbido agudo como una cuchilla. Más rápido. Más inteligente. Más letal que su anterior lanzamiento de moneda. Y aún así, el resultado fue el mismo. A poco menos de 1 metro del cuerpo de Joren, la carta golpeó una barrera invisible y rebotó hacia un lado con un fuerte golpe, incrustándose casi la mitad de su longitud en la pared de concreto. Las pupilas del hombre se contrajeron. Comenzó a rodear a Joren lentamente, con la mirada recorriendo cada superficie, cada sombra, catalogando todo lo que tenía a su alcance. Casualmente, pateó una piedra suelta hacia la espalda baja de Joren. La piedra formaba un arco engañoso, destinado a eludir cualquier defensa frontal. Estallido. En pleno vuelo, la piedra se desintegró convirtiéndose en un polvo fino. Sin inmutarse, sacó un clavo de hierro del bolsillo y lo golpeó con los dedos. El clavo rebotó una vez en el pavimento, describiendo un arco bajo para esquivar al delantero, solo para ser interceptado a mitad de la curva y caer flácidamente al suelo. Chapas de botellas. Colillas de cigarrillos. Fragmentos de vidrio roto. Durante los siguientes 30 segundos, el hombre utilizó todo lo que lo rodeaba como arma, lanzando una descarga rápida y deslumbrante desde todos los ángulos imaginables. Todos los proyectiles corrieron la misma suerte. Fueron desviados limpiamente fuera de una esfera invisible de aproximadamente 1 metro de radio. Finalmente, se detuvo. De pie, en diagonal frente a Joren, sus ojos ardían de curiosidad frenética. Ya veo, murmuró con voz baja y áspera. No es un campo de fuerza. Ni magnetismo, tampoco. Es como tener un guardaespaldas invisible rodeándote. Se humedeció los labios secos y una excitación enfermiza se dibujó en su voz. Radio de defensa. Aproximadamente 1 metro. ¡Qué juguete tan fascinante! Lo atribuyó a alguna tecnología experimental, quizá una filtración de Industrias Stark o uno de los proyectos fallidos de I+D de Amer. Como asesino de primera línea, había visto cosas más extrañas salir de esos laboratorios. Joren finalmente se movió. Levantó la cabeza apenas, y desde debajo del ala de su sombrero, unos ojos esmeralda le lanzaron al hombre una mirada fría e indiferente. Este tipo no se calla. Su interminable análisis era más irritante que los propios ataques. Sintiendo la impaciencia en esa mirada, el hombre, Bullseye, sonrió, revelando una sonrisa irregular e inquietante. Está bien, chico. Se acabó el calentamiento. Hizo crujir su cuello con un estiramiento lento y deliberado. Tengo un 100% de acierto. No voy a dejar que un gamberro con uniforme escolar me arruine el récord. Ahora, veamos si tu guardaespaldas puede con esto. No más basura. No más trucos. Pisó con fuerza una boca de incendios oxidada a su lado. El impacto desprendió un perno pesado de su alojamiento, y lo lanzó directo a la cara de Joren. Pero eso era solo el señuelo. En el instante en que salió disparado el rayo, Bullseye giró la mano izquierda. 3 cartas salieron disparadas en una formación triangular cerrada, cortando cualquier posibilidad de esquivar a la izquierda de Joren. Simultáneamente, su mano derecha desgarró un trozo de hormigón la mitad del tamaño de una pelota de baloncesto que había colocado cerca. Con un repentino impulso de fuerza, lo lanzó al cielo en una trayectoria alta y arqueada. Asalto por 3 frentes. El cerrojo. Golpe rápido, en línea recta hacia el frente. Las cartas. Bloquear la evasión lateral. El hormigón. Un martillo brutal, alimentado por gravedad, desde arriba. 3 ataques. 3 vectores. Todos calibrados para golpear a Joren, que se encontraba inmóvil, en el mismo instante. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Ante su triple ataque meticulosamente planeado, desde el cielo, el frente y ambos flancos, Joren permaneció impasible. Apenas una fracción de segundo antes de que el perno de la ballesta atravesara su frente, 3 cartas giratorias atravesaron el aire hacia su torso, y una pesada losa de concreto cayó desde arriba. Hola. Un grito corto pero estruendoso partió el aire. Los dedos índice y medio derechos de Star Platinum se movieron hacia adelante como un rayo, sujetando el rayo de alta velocidad en pleno vuelo con una precisión imposible. Al mismo tiempo, Joren movió su muñeca izquierda con gracia casual. Swish, swish, swish. Las 3 cartas afiladas se desviaron de su curso como si fueran repelidas por una mano invisible y se incrustaron inofensivamente en la pared de ladrillos que estaba a su lado. Luego vino la caída del hormigón.
Sin siquiera mirar hacia arriba, Joren levantó el brazo. Star Platinum imitó el movimiento, con la palma abierta y los dedos extendidos. Ruido sordo. Un impacto suave y amortiguado. En el instante en que la losa tocó la mano extendida de Star Platinum, se desmoronó en polvo fino, desintegrándose como si nunca hubiera existido. El asalto, que Bullseye había considerado una trampa mortal ineludible, fue desmantelado en menos de un segundo. Limpio. Eficiente. Incluso elegante. El asesino se quedó congelado. Su sonrisa depredadora se había fijado en él y sus ojos se abrieron con incredulidad. Eso no es tecnología, en absoluto. Era algo más allá de la física. Como un espectro invisible que vigilaba al niño, burlándose de todas las leyes del movimiento con un dominio absoluto y natural. Su orgullo por la precisión, por el cálculo, por la aplicación perfecta de la fuerza, todo parecía risiblemente pequeño. ¿Qué eres?, preguntó Bullseye con voz áspera. Joren inclinó la cabeza, levantando el ala de su sombrero lo suficiente para revelar unos ojos fríos y poco impresionados. Un estudiante de secundaria que quiere irse a casa y dormir temprano. Dio un solo paso hacia adelante. Bueno. Esta farsa aburrida ya ha durado demasiado. ¿Un estudiante de secundaria? ¿Se estaba burlando este niño? ¿Jugando con él? La mente de Bullseye dio vueltas. Era el mejor asesino de la industria. El hombre que podía matar con un clip, un palillo o una carta. Él nunca falló. Y sin embargo allí estaba, humillado por un adolescente con uniforme escolar. Tú, monstruo, la razón se ahogó bajo el orgullo herido. Dejó de intentar comprender la fuerza imposible que protegía al niño. Si no terminaba esto ahora, sería un chiste por el resto de su vida. Con un gruñido, Bullseye sacó su daga, no para lanzarla, sino para acortar la distancia. Esta vez, atravesaría esa barrera invisible con acero crudo y brutal. Pero en el momento en que se abalanzó, Star Platinum reapareció. Sin destellos. Sin advertencias. Solo presencia. Su postura era sencilla. Brazos levantados y puños cerrados. Y entonces, el caos. Ora. Una tormenta de golpes estalló más rápido de lo pensado. Bullseye no vio los puños. Él solo los sintió. Su visión se fracturó. Recuerdos fugaces, desde la infancia hasta su primer asesinato, se derrumbaron en ruido blanco. El primer puñetazo le impactó en el pecho. Grieta. Su esternón se hundió hacia adentro como cartón mojado. Entonces, innumerables puños llovieron sobre su abdomen, hombros, brazos, muslos, se sentía como un saco de arena clavado a estacas de hierro invisibles, soportando una lluvia interminable de golpes. Golpe. 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 Los impactos rítmicos resonaron en la noche silenciosa. Agudos, brutales, implacables. La daga que había agarrado momentos antes ya había volado de su mano. Ni siquiera podía gritar. Cada vez que intentaba respirar, otro puñetazo le impactaba en el estómago, sacándole el aire de los pulmones como un fuelle aplastado por una piedra. Su visión se nubló. La consciencia se desvaneció, desvaneciéndose bajo oleadas de dolor y asfixia. ¿Qué es esto? Ahora. Con un rugido final, Platinum Star desató un devastador golpe directo que golpeó la mandíbula de Bullseye como un trueno. El frenesí cesó. Bullseye salió disparado hacia atrás más de 10 metros, chocando contra dos cubos de basura rebosantes antes de estrellarse con fuerza contra una pared de ladrillos. Cayó al suelo, inconsciente, antes de tocar el pavimento. El silencio volvió. Star Platinum bajó el puño y desapareció. Joren tiró más abajo el ala de su sombrero y sacó su teléfono. 21:45 horas. La repetición del documental sobre el océano ya había comenzado. En serio, 3 minutos perdidos. 3 días después. Midtown High School, cerrada por reparaciones de emergencia, finalmente reabrió sus puertas. Los pasillos aún conservaban el intenso olor de la pintura fresca. Los estudiantes se agruparon en grupos de 2 y 3, zumbando con entusiasmo silencioso. Todas las conversaciones giraban en torno a los mismos dos temas. Monstruos lagarto y Spider-Man. Dios mío. Escuché que ese lagarto gigante arrancó todo el baño de niños de la pared. Ni me hables de eso. Vi las fotos de las noticias. Spider-Man estaba ahí mismo, luchando contra un monstruo en la cafetería. Espero que esté bien, es literalmente nuestro ángel guardián. Joren se movía entre la multitud murmurante, con la mirada baja y los hombros encorvados.
Solo quería llegar a su asiento y disfrutar de unos minutos de silencio antes de la clase. Se deslizó hacia la última fila junto a la ventana justo cuando un murmullo de susurros se extendió por el aula. En la puerta, el señor Arrington hizo entrar a un nuevo estudiante. Ella era llamativa. Su cabello blanco plateado caía en cascada sobre sus hombros, realzando una piel tan pálida que parecía brillar. Su impecable blusa blanca y su falda azul marino plisada enmarcaban una silueta alta y elegante. Se erguía con una gracia natural y atrajo al instante todas las miradas masculinas de la sala. Peter Parker echó un segundo vistazo y luego se estremeció cuando los dedos de Gwen le pellizcaron suavemente el brazo. Se giró y la encontró observándolo con una sonrisa cómplice. Se frotó la nuca, avergonzado. «Tranquilos todos», gritó la maestra. «Ella es Felicia Hardy. Se está transfiriendo de una academia privada en Manhattan. A partir de hoy, se unirá a nuestra clase». Señaló la habitación. «Adelante, Felicia». Ella dio un paso adelante, sus ojos esmeralda recorrieron el aula y se detuvieron, por un instante, en el chico de la última fila con el sombrero bajado. «Hola a todos», dijo con voz suave como la seda. «Me mudé aquí por motivos familiares. Espero que nos llevemos bien». «Genial. Encuentra un asiento». La sonrisa de Felicia se hizo más profunda. Se colgó el bolso sobre un hombro y caminó directamente hacia la última fila. Ella podía sentirlo. El niño no había levantado la vista ni una sola vez. Perfecto. Ese aire distante y despectivo y tan exasperantemente condescendiente. Un escalofrío la invadió. Ya podía imaginar la expresión de su rostro cuando ella se deshiciera de la frágil ilusión de paz a la que se aferraba. Ella se deslizó en el escritorio vacío junto a él. «Hola, nuevo compañero de escritorio». Sus miradas se cruzaron. Joren le devolvió la mirada, inexpresivo e ilegible. Pero en el interior se escuchó un suspiro cansado. Yare uno. Ese olor y esa cara y ella realmente no se rinde, ¿verdad? Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. En lo alto de esta jungla de acero y cristal, una oficina ocupaba todo el último piso del edificio. El diseño interior encarnaba un minimalismo extremo, casi patológico. Paredes, suelos y techo. Todo lo visible era blanco puro. En el centro de la oficina no había ningún escritorio. Solo un enorme sofá blanco y una mesa baja y reluciente. Sentado sobre él estaba un hombre enorme, su volumen casi se tragaba por completo el sofá hecho a medida. Llevaba un traje blanco hecho a medida. La tela era cara, el corte impecable. Pero ni siquiera esa artesanía podía ocultar la aterradora musculatura que se encontraba debajo, enroscada como munición real bajo la seda. Wilson Fisk, más conocido como Kingpin, el rey sin corona de Lampa de Nueva York. Se sentó en silencio, haciendo girar un gemelo de diamantes entre el pulgar y el índice, cuyas facetas reflejaban la luz estéril. La puerta se abrió sin hacer ruido. Un hombre con un traje elegante y gafas con montura dorada entró. Wesley. El consejero, confidente y mano derecha más confiable de Fisk. «Jefe», dijo Wesley, deteniéndose a 2 metros del sofá y haciendo un leve gesto de deferencia. Fisk no levantó la vista. Seguía frotando el borde frío y afilado del gemelo. Explicar. Wesley se encuentra en cuidados intensivos en el hospital St. Agatha. Tiene fracturas conminutas en más del 60% de sus huesos. Roturas de múltiples órganos. Los médicos dicen que, incluso si sobrevive, nunca volverá a caminar. La mano de Fisk se detuvo. Él miró hacia arriba. Su rostro ancho, pesado, casi grotesco en su contracción desmentía la inteligencia de sus ojos. Esas pupilas pequeñas y oscuras ardían con una furia fría y calculadora que desafiaba su tamaño. Wesley sintió el peso de esa mirada como algo físico, pero se mantuvo firme, con su expresión firme detrás de sus gafas. Fisk estaba realmente desconcertado. Wesley era su asesino estrella, el tirador más letal de la ciudad. Un hombre capaz de matar a un objetivo a 50 metros de distancia con una carta, o un palillo. Una leyenda que jamás había fallado. En Nueva York, pocos podían oponerse a él, y mucho menos dejarlo destruido sin posibilidad de reparación. ¿Quién hizo esto?, preguntó Fisk. Su voz era tranquila, pero Wesley escuchó la tormenta debajo de ella. No era dolor. Era la frustración de un artesano cuyo mejor instrumento había quedado destrozado. No lo sabemos, admitió Wesley. No hay pruebas útiles en la escena. Todas las cámaras en un radio de 3 manzanas se apagaron.
Antes de perder el conocimiento, Bullseye solo logró pronunciar una palabra. Monstruo. ¿Monstruo? Una sonrisa fría tiró de los labios de Fisk. ¿Qué podría ser considerado un monstruo por Bullseye? A Kingpin no le hizo gracia. Estaba mucho más preocupado por otra cosa. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Quién es el empleador? Wesley dio un golpecito en su tableta y abrió un archivo. Un promotor inmobiliario llamado Thompson. Contactó con Bullseye a través de un tercero y ofreció 200.000. ¿Y el objetivo? Un estudiante de secundaria. Wesley dudó. Supuestamente fue una represalia. El hijo de Thompson tuvo un pequeño altercado con el chico en la escuela. El silencio se apoderó de la habitación. Incluso el zumbido de la ciudad exterior pareció silenciarse. Entonces Kingpin se rió entre dientes. Empezó bajo, apenas un rugido en el pecho, y luego se convirtió en algo denso y antinatural, como grava rodando por la tapa de un ataúd. Rió durante casi 30 segundos antes de cortarla con una inhalación profunda. Hey, 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 negando con la cabeza, con el cuello temblando, Kingpin arrojó el gemelo de diamantes que llevaba en la mano sobre la mesa de centro. Cayó con un fuerte tintineo. Así que mi mejor asesino, el hombre que ha hecho que los primeros ministros revisen debajo de sus camas, va tras un adolescente, por 200.000. Y no solo fracasa, se rompe. Tiene todos los huesos destrozados. Ahora yace en una cama de hospital, pidiendo morfina como un perro apaleado. Kingpin se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Ese idiota de Lester finalmente ha perdido la poca cordura que le quedaba? Wesley permaneció en silencio. ¿No te parece que esto es divertidísimo, Wesley? Sí, señor. Es absurdo. La sonrisa de Kingpin desapareció. No. Es peor que absurdo. Es una vergüenza. Una humillación pública. Se levantó. La sombra de su corpulencia se tragó a Wesley por completo. Caminando hacia la ventana que iba del piso al techo, Kingpin le dio la espalda a la habitación y miró fijamente a Manhattan, la ciudad que poseía, cuadra por cuadra, alma por alma. Me llevó más de una década poner orden en este caos, dijo con voz tranquila pero afilada como un bisturí. Mi nombre es la regla. Mi voluntad es la ley. Cuando los criminales susurran Kingpin, lo hacen con labios temblorosos. Se giró lentamente. ¿Y ahora? Mi espada más afilada, destrozada por un niño. Se acercó más. El aire se volvió más pesado. ¿Qué crees que dirán las ratas de las cunetas cuando oigan esto? Las hienas relamiéndose, esperando a que tropiece. Dirán que te estás ablandando, murmuró Wesley. No, corrigió Kingpin. Dirán que estoy ciego. Y ese era el verdadero problema. Bullseye no solo fue derrotado. Fue aniquilado por alguien desconocido, impredecible, posiblemente imparable. Un monstruo capaz de desmantelar a un asesino como Bullseye como si matara a una mosca. Y Kingpin no lo vio venir. Esa inquietud, una sensación que no había sentido desde sus primeros días en Hell's Kitchen, se enroscó en sus entrañas como veneno. Despreciaba que lo superaran en maniobras. Despreciaba no saber. Antes de cazar a este monstruo, necesitaba borrar todo rastro del error que condujo a esta vergüenza. Wesley. Señor. Kingpin se recostó en el sofá. El cuero crujió bajo su peso. Volvió a coger el gemelo, haciéndolo girar entre los dedos como una pieza de ajedrez. Este Thompson, dijo, casi con indiferencia. Quería vengar a su hijo, ¿verdad? Sí, señor. No me importa su hijo. Pero contrató a mi asesino. Arrastró mi nombre a una pelea de patio de escuela. La voz de Kingpin se redujo a un susurro que tenía más peso que un grito. Mis recursos no son mercancías que puedan comprar ricos petulantes con el ego herido. Si quería venganza, debería haber entendido el precio. Levantó la vista. Frío. Definitivo. Ve. Mátalo. Una pausa. Luego, más suave, pero no menos letal. Ya que ama tanto a su hijo, que el niño quede huérfano. Tos.